Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, segunda sesión de la semana 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, estamos abordando en esta segunda semana la unidad 2, titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Muy bien, sigo aceptando aquí a sus compañeros, a nuestros compañeros, nuestras compañeras, mientras les leo a través del chat. Hola Larisa, un gusto saludarte, también a ti, gracias por acompañarnos. Giovanna, hola Giovanna, Guadalupe, Gema, Saraí, Celina, gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta segunda sesión, como ya mencionaba, de esta semana 2. Siempre es importante dar unos minutos pues, de tolerancia para ver si alguno de nuestros compañeros se integra, pero nos permite también dar espacio para compartir dudas, eh, preguntas, afirmar, porque luego a veces pensamos solo es preguntar. No, también tú puedes compartirme acerca de, no sé, por ejemplo, de un aprendizaje muy importante que has adquirido en esta semana o alguna reflexión que tuviste acerca de la actividad integradora 3, lo que te ayudó a desarrollar las reflexiones, el conocimiento. Eso es extraordinario. Incluso una manera de afianzar, digamos, nuestro aprendizaje es así, compartiéndolo, hablando de todo eso que hemos aprendido, mencionándolo. No solamente entonces podemos compartir dudas. Dicho esto, preguntarles dudas, comentarios, cómo van con sus actividades, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. En este caso, actividad integradora 3, textos y mundos posibles. ¿Cómo van con textos y mundos posibles? Saben que en esta actividad estamos analizando dos textos, uno del siglo XIX y uno del siglo XX. Obviamente tenemos que analizar su contexto para reconocer en ellas la propuesta del movimiento literario, lo que vimos la sesión anterior, todas esas características que hacen que una obra pertenezca a, a algún movimiento, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del romanticismo, predominio del sentimiento sobre la razón, el individualismo. Entonces, ese tipo de características, claro, las encontramos en las obras de aquellos escritores que pertenecieron a ese movimiento. Entonces, aquí en esta actividad, pues vamos a entregar una presentación en la que por medio de imágenes y frases representes el análisis de dos obras literarias. Ya saben cuáles son: Frankenstein, de Mary Shelley, y La debutante de Leonora Carrington. Muy sencilla la actividad, bueno, muy interesante. Primeramente, antes de hablar de esta sencillez, creo que me refiero a sencillo porque realmente viene todo muy detallado en la actividad, tal cual. Diapositiva uno, lo que tienes que poner, la portada en este caso, y los datos concretos. Literalmente, segunda diapositiva, aquí pongo mi primera impresión de Frankenstein
o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Ojo, aquí quiero hacer una precisión. En cada diapositiva es importante que, digamos, que la titules, que sepamos qué viene ahí en esa diapositiva. Por ejemplo, ese título que viene en negritas, Primera impresión de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Es importante que lo repliques, que lo copies y lo pegues, eso tal cual. Así ya sabemos que eso es lo que viene en la diapositiva 2. En la 3, Mary Shelley, su contexto y dar respuesta a cada una de estas interrogantes. Otro punto muy importante a mencionar, que ya lo he compartido en las retroalimentaciones que te he estado enviando, obviamente a quienes han entregado las actividades eh, a, al miércoles, por ejemplo, ¿no? Es importante sintetizar en una presentación. No es correcto saturar de información. Es decir, copiar y pegar un resumen, por ejemplo, un resumen no es correcto en una presentación. No, no es correcto. ¿Qué es lo adecuado en una presentación? Que solo compartas ideas, ideas principales. Pones una viñeta, puede ser un guión, un asterisco, lo que tú quieras, un guión, por ejemplo, guión y la idea, guión y la idea, guión y la idea. Eso es lo correcto en una presentación. Entonces, ojo, les estoy dando ahí algunos tips importantes que, porque no solamente, bueno, claro, estamos haciendo estas actividades, pero la intención es proporcionarte pues el mayor conocimiento posible con la intención de que pues siguientes módulos ya los apliques y no solamente aquí, como ya lo he mencionado en prepa en línea, sino el resto de tu vida, en las diferentes áreas donde te desempeñas, ser cada vez más profesionales en cada una de las actividades que, pues, en las que participamos. Saraí, yo aún estoy a la mitad de la actividad integradora 3. Gracias por compartir, Saraí, supongo sin ninguna duda, sin ninguna inquietud. Larisa, yo tengo muchas dudas, asesor. A ver, vamos a ver. Estoy atorada en la actividad que tenemos que buscar información en Internet. Te- eh, ¿tendrá, ¿Tendrá oportunidad de explicarnos nuevamente, por ejemplo, en la diapositiva 7 y 3? No encuentro información que me ayude en mi actividad. ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX? Excelente, gracias por compartir. Aquí, antes de um, diapositiva 3, claro, es donde hablamos en este caso del contexto de Mary Shelley, ¿verdad? Y en la 7, el contexto de Leonora Carrington. Muy bien. Me gustaría, antes de yo dar mi opinión, me gustaría escucharles a ustedes mismos. ¿Tú qué dirías a esta? ¿Cómo podrías orientar a tu compañera Larisa, Celina, Gema, Giovanna, Guadalupe, Michelle, Saraí? ¿Cómo que puedes encender tu micro? Claramente. ¿Cómo podrías orientar? ¿Dónde puede buscar esta información tu compañera? ¿Dónde lo hiciste tú, por ejemplo, con base en lo que tú has hecho? ¿Alguien podría compartir? Ya saben que todo esto es tomado en cuenta para su participación extra. Veo tu micrófono encendido. Celina, ¿quieres participar? ¿Alguno de ustedes? No, parece que no. Bueno, te comparto, Giovanna, es sobre la actividad de la autora. Buenas noches, asesor. Acabo de unirme. ¿Podría repetir la pregunta? Claro, aquí va de nuevo. Fíjense, su compañera pregunta, tiene dudas, su compañera Larisa, dice que no encuentra información para poner en la diapositiva 3 y 4.
de la actividad integradora 3. Es decir, por ejemplo, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX y XX. ¿Dónde puede encontrar esta información? Ustedes ya hicieron la actividad. ¿Cómo puede dar respuesta o cómo puede localizar esta información su compañera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde puede apoyarse su compañera? En el prólogo del libro, nos dice nuestra compañera Guadalupe. ¿A qué libro te refieres, Guadalupe? En los prólogos de las mismas obras, ¿te refieres? Ah, claro, del libro de Frankenstein y del libro de Leonora Carrington. Además, creo, principalmente abonando a lo que ustedes comentan, eh, la plataforma es extraordinario. Claro, también un recurso muy bueno, Saraí ya lo menciona, Google educativo, Google académico, claro, ahí vas a encontrar información con una buena referencia, con buena fuente, te aseguras de que son documentos realmente, eh, pues sí, justificados. Entonces, Michelle, yo busqué la información en internet como Google académico igualmente, claro. Yo creo que es de los principales recursos. Además, claramente, tenemos los recursos de la semana, ¿sí? De los recursos de la semana que se nos comparten aquí en la misma, en el módulo. Por ejemplo, viene literatura y sociedad, literatura y ficción, literatura en los siglos XIX y XX, fíjate, de manera bien concreta, justo lo que estás buscando. Literatura en México, literatura en lenguas originarias, eh, recupera aprendizajes de las características de la sociedad contemporánea. Además de estos recursos, yo les comparto cada semana en el eh, en el foro de novedades, les comparto recursos. Ahí viene información también. Además, en, eh, en el foro Aprendiendo, ahí podemos compartir y hemos estado compartiendo, etcétera. Híjole, hay bastantes recursos. Ojalá, Larisa, que eh, sí, leí mis guías, me pueden servir para mi respuesta. Claro que sí, Larisa, muy bien. Sale, entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, vamos a revisar el orden de la presentación. Gracias a ti, Larisa. Muy bien, entonces, la sesión anterior, rápidamente, vamos a contextualizar. Quien quiera revisar, digamos que de manera general, todos los temas o los principales temas de esta segunda sesión, vaya a la sesión anterior, revísenla en el momento que les sea posible. El Kahoot en el que jugamos la sesión anterior, ahí lo realicé las preguntas con base en sus principales dudas, las que externaron en las videosesiones de módulo. Entonces, eso es lo que tocamos ahí en ese Kahoot. Y los principales temas, obviamente, de la semana. Identificar tipos de mundos en narraciones. Y, por último, vimos una infografía acerca de los movimientos literarios. De igual manera, resolvimos dudas y demás. En esta sesión vamos a hacer varios ejercicios sobre pluriculturalidad, este término que define tanto a nuestro país. De hecho, en la actividad integradora 4 hablamos bastante sobre la pluriculturalidad. Es uno de los objetivos o aprendizajes esperados del módulo y por supuesto de esta semana 2. Entonces vamos a profundizar un poco más sobre pluriculturalidad y con la intención de tener más argumentos para compartirlos en actividades de la semana.
Eh, Posteriormente, vamos a elaborar en conjunto una línea en el tiempo para comprender mejor la literatura en nuestro país. Y con base, Larisa, en esta línea en el tiempo y todos, tanto los que ven las grabaciones como los que se encuentran aquí presentes, van a tener más argumentos para poder responder a sus actividades. Entonces, una actividad bien interesante, ya llegaremos a ella. Y por último, dudas y comentarios que se pueden compartir a lo largo de la sesión o al final también vamos a dar ese espacio. Dicho esto, vamos primeramente a borrar los dibujos. Tengo que dejar de compartir para poder utilizar la pizarra. Aquí está cargando la pizarra. Si de pronto por alguna razón no ven la pizarra o algo así, que no lo creo, me lo hacen saber. Y si no, pues doy por entendido que, pues que sí la ven. Entonces, cualquiera con el enlace, listo. Ok, entonces sí se ve, perfecto. Saraí, gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Nada más tengan cuidado, por ejemplo, aquí ya rayaron la pantalla. Tengan cuidado, por favor. Regálenme unos segundos para compartirles estas actividades con las que vamos a comenzar. Esta primera actividad se va a tratar de escribir la palabra que hace falta en los espacios correspondientes, que son 7. Segunditos. Fíjense que está tardando bastante eh, en poder activar la pizarra, que ya la tenía aquí lista y no me lo permite. Parece que aquí está cargando de nuevo. Listo. Aquí está nuestra primera actividad. Fíjense cómo le vamos a hacer. Los voy a numerar y cada uno va, eh, puedes utilizar, puedes utilizar el mismo chat para eh, compartir tu respuesta, tu aportación, o puedes escribir directamente aquí en la pizarra. Si se te facilita por medio de aquí la pizarra, mucho mejor. ¿Sale? Entonces, aquí está. El orden va a ser el siguiente, son 7 palabras. Aquí está. Y nosotros somos 8, 7 en realidad con ustedes. Entonces, los voy a numerar. Fíjense bien. Celina, te toca la palabra 1,
Gema la 2, Giovanna la 3, Guadalupe la 4, Larisa la 5, Michelle 6, Saraí 7. ¿Sale? Nuevamente, Celina 1, Gema 2, Giovanna 3, Guadalupe 4, Larisa 5, Michelle 6, Saraí 7. Y aquí están las palabras, ¿verdad? Diálogo es la primera, equitativa es la segunda, literatura es la tercera, tradición es la cuarta, riqueza es la quinta, diversidad la sexta, séptima integración y obviamente son en este orden. Aquí está la primera, ¿sí? Color de texto, vamos a ponerlo rojo. Esta es la primera, aquí va la segunda y así sucesivamente. La 3, 4. Entonces, dependiendo dónde te haya tocado, pues es lo que tienes que compartir. 5, 6 y 7. Entonces, puedes escribir directamente, como te digo aquí, o escríbeme en el chat si se te facilita y yo escribo por ti. Nada más vamos a darnos prisa porque se nos va la sesión lo más rápido que podamos. De hecho, doy un par de minutos nada más. La uno es tradición. Perfecto. ¿Segura? Vamos a ponerla. Tradición. Y ahorita veremos si da coherencia o no. La 6 es integración, nos dice Saraí. Integración, la 6. Integración, muy bien. Acuérdense que todo es tomado en cuenta para sus participaciones extra, además de hacer la sesión más interactiva, ¿no? Eso es lo importante, les digo que el enfoque actual de la educación es que sea el aula invertida, que, que podamos más bien practicar más que una sesión teórica, ¿sí? Que nada más estén ustedes escuchando la información, no, se trata de practicar más. Gema, una disculpa, no me cargó la pizarra. Uy, qué lástima, Gema. Bueno, por cuestión de tiempo, porque nos estamos llevando pues más tiempo de lo esperado, les voy a compartir unos segunditos más a ver si alcanzan. A ver quién más escribe. La una es tradición, la dos es riqueza, nos dice Celina. La dos es riqueza. Muy bien. La uno es diversidad, nos dice Michelle. Les voy a ayudar. Integración. ¿Sí? Fíjense bien, les voy a compartir para pasar a la siguiente actividad, no llevamos demasiado tiempo. ¿Alguien puede encender su micro? ¿Nos puede ayudar a leer? Leo aquí en el chat. La 4 es equitativa. Muy bien, yo les ayudo. Fíjense, este era así, nos queda nuestro texto después de colocar las palabras correctas. México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias. Esta diversidad ha generado
una gran riqueza cultural que caracteriza a nuestro país. Ojo, todo esto es, son argumentos que nos pueden servir para enriquecer nuestras participaciones tanto en el foro como en las distintas actividades que estamos elaborando en esta semana. La literatura como manifestación artística refleja esta riqueza y se convierte en un puente para construir relaciones más igualitarias, más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio. En particular, la lírica mexicana, como parte de nuestra tradición literaria, se nutre de las raíces indígenas, las tradiciones populares y las influencias extranjeras, mostrando la diversidad de la pluriculturalidad del país. Así, la literatura mexicana fomenta el diálogo y la comprensión entre las distintas comunidades, contribuyendo a fortalecer la identidad nacional. Excelente. Fíjense bien, son varias las actividades que tengo. Por cuestión de tiempo, como todavía nos falta hacer la línea en el tiempo, vamos a compartir, me voy a ir directamente a la actividad la actividad 3. Me voy a saltar la 2 de las que tenía planeadas, les digo, por cuestión de tiempo, para alcanzar a hacer la línea. Bien, aquí tenemos estas preguntas. Dos y la 3. Vamos a colocarla correctamente esta también. La 3 y la 1 por último. Muy bien. Vamos a, puedes elegir la que tú quieras. Lo importante es que enriquezcamos nuestras ideas y que las podamos compartir. Igual, nos sirven para seguir argumentando en nuestras actividades de la semana, tanto integradoras como formativas, como la participación en el foro, etcétera. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué es importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? ¿Quién me quiere compartir? Con una vez que participes, está bien en estas preguntas. Larisa ya nos comparte. Excelente, Larisa. A ver, vamos a leer la respuesta de nuestra compañera Larisa. Primer pregunta, mi respuesta es porque son parte fundamental de nuestra identidad cultural. Excelente. Coincido, Larisa. Muy bien. Ahorita lo voy a enriquecer. ¿Alguien más que pueda compartir o que quiera compartir sus ideas? Les digo, pueden encender su micrófono si es que les es posible. De pronto, bueno, sé que a veces no les es posible porque hay ruido alrededor, etcétera, ¿no? Alguna situación así, pero si a alguien le es posible, es extraordinario. Si no, tampoco es impedimento, pueden escribir a través del chat. ¿Por qué más es importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? Es esencial porque son un legado cultural invaluable, ¿a poco no? Que representa la riqueza tanto histórica, cultural y lingüística del país. Si no has participado en el foro Aprendiendo, te invito a que vayas para que veas lo que han compartido algunos de tus compañeros, las leyendas, la historia, el lenguaje, ¿sí? De estas culturas indígenas y cómo nos representan o cómo nos comparten todo su conocimiento, su sabiduría. ¿Por qué más es importante? Estas lenguas son portadoras de conocimientos ancestrales, definitivamente, formas únicas de ver el mundo, contribuyen a la diversidad cultural que define a México, algo extraordinario. Nos dice también nuestra compañera Guadalupe,
porque a través de las lenguas tenemos una representación de quienes somos a través de la historia. De acuerdísimo, Guadalupe. Larisa ya nos da la respuesta a, a la 3. Ahorita la leo. Muchas gracias, Larisa. Seguimos compartiendo. Además, su preservación es un derecho humano, simplemente, pues su pérdida implicaría la desaparición de una parte fundamental de la identidad de los pueblos indígenas y, por extensión, obviamente, de México como una nación multicultural. Nos dice Gema, son conocimientos ancestrales y es vital de la identidad de nuestros pueblos. De acuerdo. Gracias por la participación. Sabemos que protegerlas también es una forma de combatir la discriminación y promover la igualdad, algo que hace pues tanta falta en nuestro país, ¿cierto? Muy bien, vamos con la pregunta número 2. La 2 dice, ¿qué crees que se podría hacer para combatir la discriminación hacia los pueblos indígenas? Qué pregunta tan interesante que nos invita a tomar acción, no solo a quedarnos en ideas, en lo importante, ¿qué puedo hacer para combatir la discriminación hacia los pueblos indígenas? Y no necesito irme a gran escala, a un impacto mayor, simplemente a mi alrededor, con las personas que convivo, eh, donde compro mi verdura, mi fruta, en los mercados, no sé, ¿qué podemos hacer? Seguramente ustedes también como jóvenes, entusiastas, estudiantes, tienen muchas ideas de qué es de lo que se puede hacer para erradicar la discriminación en nuestro país. Eliminar nuestros prejuicios, nos dice Larisa, de acuerdo. Saraí, respetarlos, difundir su lengua y sus tradiciones, normalizar la convivencia entre ellos. Excelente, Saraí. Es maravilloso ver todas las manifestaciones artísticas eh, que, pues, que nos comparten sus tradiciones, su cultura, su arte, eh, su legado artístico. Guadalupe, difundir sus tradiciones y lenguajes. Muy bien. Yo les comparto algunas otras ideas para enriquecer. Eh, Educación inclusiva, fundamental. Incluir en los planes de estudio contenidos que promuevan el respeto por las culturas indígenas que creen en esta nuevo modelo educativo, ya se integra bastante estos contenidos para promover el respeto a las culturas indígenas, su historia, las lenguas y las contribuciones que hacen a la sociedad. Entonces, eso ya le podemos poner hasta una palomita, ¿verdad? Es algo que ya ocurre. Ya hay algunas políticas públicas también, pero pues es importante implementar leyes y programas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, que garanticen el acceso a la educación, a la salud, al empleo, sin discriminación. Definitivamente hay algo importante en lo que podemos trabajar. Visibilización positiva, algo que estamos haciendo aquí, fomentar campañas en medios de comunicación que muestren la riqueza de estos pueblos indígenas y destaquen sus logros y aportaciones. Otra vez refiero al foro Aprendiendo, compartan en el foro Aprendiendo. Ha habido poca participación, pero con bastante riqueza. Ahí podemos abonar. A ver, les leo. Gema, respetarlos y convivir sus tradiciones y costumbres. Celina, aprender a respetar y entender sus tradiciones y lenguaje de cada pueblo. Gracias a cada una. Combatir prejuicios, impulsar talleres, conferencias y actividades comunitarias que busquen eliminar estereotipos negativos hacia los pueblos indígenas. Al contrario, ver la riqueza cultural, todo lo que esa manifestación artística,
su tradición, nos comparten la identidad que, que nos, eh, que nos dan, la perspectiva de la muerte, por ejemplo, ¿no? Mencionar algo, el Día de Muertos en Michoacán, precisamente, ¿no? Con la llegada de este Tariacuri, ¿no? Entonces, este gran rey eh, es maravilloso toda la perspectiva que nos pueden dar y con ello nuestra propia comprensión de la realidad. Larisa, un ejemplo que les puedo compartir de donde vivo, ya les dan un día a los indígenas para exponer sus artesanías. Qué maravilla. Vestuarios y su música. Y eso me gusta mucho porque anteriormente no se daban a conocer, porque nosotros mismos no dábamos la oportunidad de conocer las culturas, en este caso la de los huicholitos. Qué interesante, los huicholes serán, Larisa, ¿de dónde es? ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad? Huicholitos, no los había escuchado. Ah, Tlaltenango, Zacatecas. Muchas gracias por compartir. Qué interesante, Larisa. Gracias. Vámonos a la última. Fíjense esto también, qué interesante. Ya hemos estado hablando algo al respecto, pero aquí vamos a profundizar. ¿Cómo contribuyen las festividades y tradiciones al sentido de identidad nacional? Qué interesante. ¿Cómo contribuyen las festividades y tradiciones al sentido de identidad nacional? Reflexionemos un minuto y puedes escribir aquí en el chat o como ya les digo, puedes levantar tu mano y puedes encender tu micrófono también. Nos dice vamos a leer a nuestra compañera Lupita. En nuestra vida es importante porque las tradiciones son parte de nosotros. Un ejemplo de ello es el Día de Muertos, claro. Coincido, Guadalupe, gracias por compartir, ya que estas manifestaciones eh, no solo son pues manifestaciones culturales, sino también son símbolos de orgullo y de resistencia frente a la homogenización cultural. Eh, Michelle, fomentar un sentido de pertenencia y orgullo cultural para preservar la historia. Muy bien, gracias. Entonces, definitivamente las festividades, sigo leyendo sus respuestas, ¿eh? Les comparto algunas ideas. Las festividades y tradiciones son fundamentales para el sentido de identidad nacional, pues porque fortalecen lazos culturales, sociales y emocionales entre las personas. ¿A poco no? Ya nos compartía nuestra compañera que cuando hay ese tipo de exposiciones del arte, de la cultura, las representaciones artísticas, dramáticas, las puestas en escena, eh, nos hacen convivir, enriquecer nuestro conocimiento, nuestros lazos y con ello cuidarnos más. Definitivamente, yo creo que es algo que podría ayudar a erradicar la violencia de nuestro país. Híjole, qué punto tan interesante. Por eso es muy cierto esto que, pues, que un pueblo con un buen nivel de educación, de cultura, pues va a tener definitivamente menos índices de pobreza, de violencia, ¿no? Claro que va a haber más igualdad, más felicidad y por lo tanto, pues, bienestar para todos, que finalmente es lo que buscamos. Michelle, bueno, ya leí a Michelle, Giovanna, preservar y transmitir la cultura, Larisa, porque son parte de nuestra cultura, Gema, presenta la ciencia, la cultura y tradiciones, y eso hace que nos unamos más entre personas. Gracias, muy buenas participaciones.
Claro, pues estas celebraciones reflejan tanto la historia, los valores y las creencias compartidas de una nación, en este caso, la de nosotros, permitiendo que las nuevas generaciones se conecten con el pasado, con sus ancestros, con nuestros ancestros, con nuestro origen, darnos una identidad. Ya decíamos, por ejemplo, en el caso de festividades como el Día de Muertos, las fiestas patronales, los carnavales, no solo son manifestaciones culturales, ya les decía, sino pues son símbolos de orgullo, ¿sí? Y también, ya lo mencionaba, un símbolo de resistencia frente a esa, pues sí, homogenización cultural, esa globalización que, pues, en la que nos encontramos y que debido a ello también, pues, en un sentido no tan positivo, pues han impactado en esa difusión de estas culturas, aptas tradiciones y culturas, el pertenecer a una nación como la cultura, la historia, el idioma. Excelente. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por sus participaciones. Vámonos ahora al siguiente momento. Ha llegado el momento de elaborar una línea en el tiempo. Vamos a elaborar una línea en el tiempo, efectivamente. Fíjense, anteriormente, yo les compartía el enlace de este Canva que elaboro cada sesión, cada que llegamos a esta semana 2. Pero se volvió un poco más complicado poderlo lograr, ¿sí? A realizarlo de manera correcta. Entonces, el plan ahora es, déjame te comparto, unos segunditos. Aquí está. El plan ahora es que tomes la iniciativa y yo lo hago por ti. Tú me dices la información. Fíjate bien, vamos a acercarlo un poco más. Ya estoy proyectando aquí este Canva, ¿sí? De la literatura en México. Fíjense qué tema tan interesante. Quería que alcanzáramos a tener algo de espacio para poder. Esto nos va a dar también mayor amplitud en la comprensión de la literatura y principalmente de nuestra propia historia, porque hablar de la literatura en México, pues es hablar de nuestra historia, de dónde venimos, de lo que ha ocurrido, por qué estamos aquí como estamos en este momento, que ha sucedido siglos atrás, ¿sale? Entonces, fíjense bien, los 4 periodos más importantes o más significativos en los que se divide la literatura en nuestro país son estos: la literatura prehispánica, que es desde el origen de la literatura hasta, de estas culturas prehispánicas, hasta 1521. Hasta ahí se considera todos los textos que aparezcan en este periodo, dentro principalmente, obviamente, en nuestro país, literatura prehispánica. Claro, en estos periodos coinciden mucho en muchas partes de nuestro planeta, en diferentes continentes, pero igual nos centramos aquí nosotros en nuestro país. Después de 1521 a 1821 viene otro periodo. Este periodo es la literatura colonial. Otros sucesos muy marcados ahí, no quiero dar demasiada información porque entonces doy respuestas, ¿no? Entonces, el siguiente periodo es la época colonial, de 1521 a 1821. Luego termina este periodo, llega el siguiente, del siglo XIX, de 1821 a 1910. Es este siguiente periodo. Y por último, de 1910 a la fecha.
Entonces, primeramente en la parte superior, aquí ponemos las ideas, aquí ponemos las características, aquí ponemos las características de este periodo y aquí las características del siguiente. Y en la parte de abajo vamos a poner una imagen representativa de cada periodo. ¿Les parece? ¿De dónde vamos a tomar la información? Aquí está, aquí está. No está en orden, ¿eh? Ojo, no está en orden. Em, ni las imágenes, ni las ideas. Lo que sí, obviamente, este conjunto de ideas pertenecen a un periodo, este conjunto de ideas a otro y a otro. Esta imagen no necesariamente tiene que ver con esta, ni esta con esta. Solo es cuestión de acomodo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedes escribirme en el chat para dar el orden y con una vez que participes es suficiente para darle espacio a los demás. Entonces, inclusive alguien se puede centrar en estas características, decirme dónde va y alguien más una imagen, la imagen dónde va. Y así sucesivamente, con una participación es suficiente, porque de hecho serían 2, 4, 6, 8, ¿sí? Y somos 8 en total. Yo participo con la última, si les parece. ¿Sale? Entonces, elige alguno, el que tú quieras. Vamos a darle un número, si quieres, para que este sea más fácil, ¿no? Lo vamos a hacer aquí. Este es el grupo de características 1, este el 2, este el 3, este el 4. Imagen 1 igual, imagen 2, imagen 3, imagen 4. Tú me vas a decir, por ejemplo, las características de la 2 quiero colocarlas en la literatura colonial. Y alguien más dirá, la imagen 3 la quiero poner en eh, el periodo. Puedes incluso mencionar el periodo así para que sea de manera más sintética, el periodo 3 o el periodo 2 o el periodo 1 o el periodo 4 para que te sea más fácil. ¿Te parece? No sé si me di a entender, si tienes alguna pregunta, alguna duda. Vamos a subir un poco más las características y de igual manera las imágenes. Para estar aquí más cerquita de la línea en el tiempo, ¿sí? A ver, aquí estamos y les leo. Imagen 2 en el año 1521. A ver, imagen 2 esta en 1521. Fíjense bien, para igual irnos más rápido y de una manera correcta. Si no es correcto, yo te voy a orientar y yo lo corrijo. Muchísimas gracias porque al final nuestra compañera Giovanna fue la primera que inició. Pero Giovanna, aquí te voy a hacer la precisión. Este es el calendario azteca. Entonces, esta imagen es alusiva a las culturas prehispánicas, ¿sí? Entonces, esta imagen va aquí. ¿Sale, vale? Así nos vamos entendiendo. Si hay algún error, pues yo lo corrijo. ¿Sale? Bien. Entonces,
A ver si no me equivoco, dice Larisa. No te preocupes, Larisa. Lo bueno es que participen. Eh, las características de la uno con la imagen 2. A ver si entendí. Las características de la uno, que sería fusión de las culturas, te refieres a el punto 2. Yo quiero suponer, es decir, Bueno, hola, hola, buenas tardes, asesor. Una buenas disculpa, no tardes. supe escribirlo bien. Serían las características que está en la parte número uno con el número uno y la imagen del dos, así como lo tiene. A ver, tú dime si estoy bien. Ajá, así. A ver si Está no me aquí. equivoqué. Ujú. A ver, fíjate bien, qué bien que tuviste oportunidad de encender tu micro. Fíjate, eh, fusión de culturas, literatura religiosa, crónicas y relatos de la conquista. ¿Cuándo sería la conquista? ¿En tiempos prehispánicos o en el tiempo colonial? Claro, ¿tú qué dices? Pues según yo en la número uno. Gracias, bien, hago la corrección aquí un poquito. Es ahorita lo voy a explicar, voy a dar las ideas, a explicar un poco más a profundidad, pero es aquí. En el periodo colonial fue cuando llegaron obviamente los españoles, nos trajeron la religión, los textos que encontremos de este periodo, pues claro, van a hablar de crónicas y conquista. Entonces, muchas gracias por la participación. Seguimos aquí entre todos elaborando nuestra línea en el tiempo. A ver, voy a seguirles leyendo. Larisa ya está. Nos dice Michelle, características 2 en el periodo hasta 1521. Características 2, que es esta, en hasta 1521. Pues no, ¿verdad? Aquí estas características vienen en otro periodo. De hecho, déjenme ver si alguien ya lo tiene. Saraí, características del 3 van en el 4. Es uno, 2, 3. Van en el 4. Excelente, ¿verdad? Luego, ¿quién más? Poesía y oralidad, temática religiosa y mitológica, códices y textos pictográficos y nezahualcóyotl. Fíjense bien, que de repente no me permite arrastrarlo. Extraño, no me permite. A ver, vamos a darle copiar, pegar. Aquí está. Perdón, lo tenemos aquí claramente, ¿verdad? Y por último, en la literatura contemporánea, claro, está este grupo de características. Muy bien. Con base en esto, nos apoyamos de las imágenes, ¿verdad? Para elaborar nuestra línea en el tiempo. Esta imagen la ponemos aquí. Tiempos de la revolución. Esta imagen la ponemos acá, vamos a hacerla un poco más pequeña. Y con esto también quiero que se den cuenta de cómo elaborar una buena línea en el tiempo y este tipo de actividades. Canva es maravilloso. Entonces podemos elaborar actividades muy creativas, muy interesantes. Excelente, Celina, muchas gracias. Entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestra línea en el tiempo.
Vamos a ver si la podemos acercar un poquito más. Ahí está. Perfecta, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco más de estos periodos, conocer un poco más de la historia, inclusive de nosotros mismos, y con base en esto tener mejor comprensión de las actividades de la semana, de los textos que hemos estado analizando a lo largo de pues, en estas 2 semanas. Entonces, iniciamos primeramente con la literatura prehispánica hasta 1521. Te menciono la característica de poesía y oralidad. La literatura prehispánica en México se transmitía principalmente de forma oral, ¿sí? Los pueblos indígenas como los mexicas, los mayas, zapotecas y entre otros, creaban relatos, cantos y poemas que eran parte de sus tradiciones y sus ceremonias. Temática religiosa y mitológica. Los textos reflejaban la cosmovisión indígena en la que dioses, naturaleza y los ciclos de la vida humana eran temas recurrentes. Recordemos, algo les había mencionado ya, de en estos tiempos prehispánicos se tenía ese respeto ante la naturaleza. A ellos es a quienes se rendía culto. Son los dioses, ¿no? A la tierra, al fuego, al aire, al viento, al agua, a los elementos, ¿sí? Entonces, eh, códices y textos pictográficos, ¿a qué me refiero? En este punto, por ejemplo, en el caso de los mexicas y otros pueblos, documentaron su historia, creencias y conocimientos a través de códices que combinaban imágenes y palabras. Por ejemplo, el códice borbónico, que es mexica, o en el caso del Popol Vuh, que este es maya. Yo creo que en algún momento, quizá en secundaria, a lo mejor les tocó conocer un poco de estos textos, que son mitos y leyendas sobre la creación del mundo y de la humanidad. Eh, y Nezahualcóyotl, precisamente estamos abordando una obra de Nezahualcóyotl para conocer un poquito más de él. Bueno, pues fue rey de Texcoco, uno de los grandes poetas de la época, conocido por sus reflexiones filosóficas sobre la vida y la muerte, temáticas recurrentes en este periodo. Bueno, vámonos. ¿Qué pasó después de 1521 a 1821? ¿Qué viene aquí? Claro, llegan los españoles a este territorio y ya sabemos todo lo que ocurrió. Guadalupe, me tengo que retirar, asesor, me tengo que retirar. Gracias, termino de verlo en la repetición. Gracias a ti, Guadalupe. Clara, como bien comentas, puedes ver la grabación. Gracias. Entonces, fusión de culturas a la llegada de los españoles. La literatura colonial surge con la llegada de los conquistadores españoles, lo que dio lugar a una mezcla entre las tradiciones europeas y las indígenas. Este periodo se comenzó a escribir en español, aunque las lenguas indígenas claramente pues también dejaron su huella, ¿verdad? Literatura bastante religiosa, gran parte de la literatura, es decir, literatura que encontremos, textos que surgieron en este periodo, seguramente van a estar vinculados con la evangelización y la implantación de el cristianismo. Se escribieron sermones, tratados religiosos y textos sobre la moralidad. Crónicas de la conquista, claro, los primeros textos literarios de colonizadores fueron crónicas sobre la conquista y la vida en este nuevo continente, ¿sí? Luego vamos al siguiente periodo. Si yo encuentro o me doy cuenta al investigar el contexto de la obra, que la obra surgió
dentro de 1821 a 1910, claro, vamos a encontrar, tenemos que tomar en cuenta estos eventos, por ejemplo, la independencia y construcción nacional. Tras la independencia de México en un suceso pues, que obviamente tenemos que considerar, de 1821, la literatura se orientó hacia la construcción de la identidad nacional, los valores republicanos y la consolidación del país. Este periodo estuvo marcado por la lucha por la independencia que se dio desde 1810 a 1821 y obviamente las posteriores guerras, como la guerra con Estados Unidos en 1846 al 48. En este periodo surge un movimiento muy importante que hemos hablado de él, el romanticismo. A mediados del siglo XIX surgió un enfoque más eh, realista, digamos, bueno, no el romanticismo primero, ya decíamos, este movimiento se caracterizó por la exaltación de los sentimientos, ¿sí? Y la libertad, la naturaleza. Luego, dentro de este periodo llega otro movimiento más, que es el realismo y el costumbrismo a mediados del siglo XIX, pues claramente con un enfoque más realista, un interés por describir la sociedad tal cual lo que sucedía en la realidad, sin quitarle ni ponerle. Luego, otro movimiento, el modernismo, que se da a finales del siglo XIX, eh, un movimiento literario influido por el simbolismo en este caso, uno de los principales o de las figuras más representativas, Manuel Gutiérrez Nájera. Luego, fíjense, acá nos vamos a identificar un poco más, porque este ya es nuestro periodo de 1910 a la fecha. Primeramente, la Revolución Mexicana, ¿verdad? En 1910 tuvo un impacto profundo, claramente, en la literatura del siglo XX. Los autores comenzaron a reflexionar sobre los problemas sociales, políticos, económicos del país. La literatura se convirtió en un vehículo para expresar las luchas y los ideales de transformación. Entonces, claro, si yo leo un texto que surgió en este periodo, seguramente voy a encontrar este tipo de temas. ¿Por qué? Pues por los sucesos ocurridos definitivamente, ¿verdad? Luego vienen las vanguardias que ya les compartí. Ayer también esta infografía de los movimientos de vanguardia que se da a principios del siglo XX, el auge de las vanguardias, ¿sí? Que es todos los ismos, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, ya profundizamos en la sesión anterior, cada uno de estos movimientos viene a romper con los códigos que estableció, perdón, que estableció el movimiento anterior. Si el movimiento anterior dijo que lo importante es la forma y la estética, llega el otro movimiento y quiere romper y decir lo contrario, y así sucesivamente. Un tema muy interesante. Posteriormente viene el realismo mágico extraordinario de Juan Rulfo. Ojalá que tengan oportunidad en algún momento, o a lo mejor ya leyeron Pedro Páramo, extraordinaria obra representativa en nuestro país del realismo mágico, o por ejemplo en Colombia también el gran, el Gabo Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, otra obra del realismo mágico. Entonces, en el realismo mágico ya te decía Juan Rulfo, eh, con Pedro Páramo, donde habla pues en esta obra
aborda la muerte, el abandono y la lucha por la identidad en un México rural. Claro, pues por eso este suceso de la Revolución Mexicana, claro que los autores que escriban obras en este periodo, pues les impactaron esos sucesos. Luego, bueno, posmodernismo. ¿Qué podemos compartir del posmodernismo? Bueno, pues se dio paso a una literatura que contribuye al reflejo de una sociedad pues más compleja, contemporánea, a menudo con enfoques de conflictos políticos, ¿a poco no? Lo vemos, ¿no? Conflictos políticos y sociales, el cuestionamiento de la historia y la identidad nacional. Por eso les digo que esto ya es algo que en lo cual nos podemos reflejar más, porque son sucesos que ya hemos vivido a través, inclusive, de lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos y demás. Por último, en ese sentido, pues claro que hay más diversidad de géneros. En la literatura contemporánea mexicana se experimenta con una amplia variedad de géneros, novelas, ensayos, poesía experimental, narrativa, ¿sí? Etcétera. Entonces, esto es claramente, es de una manera muy, muy sintetizada. Pues fíjense cuántos años, ¿no? Estamos hablando desde el surgimiento de la literatura hasta 2025, por decirlo de alguna manera. Entonces, son 2000, más de 2000 años de historia que la podemos agrupar en estos cuatro momentos: literatura prehispánica, literatura colonial, literatura del siglo XIX y literatura contemporánea. Y identificamos características muy concretas que nos van a ayudar a entender mejor las obras y por qué el autor las escribió. Entonces, aquí quedó nuestra línea en el tiempo. Vean, eh, pues muy concreta, muy clara, creativa. Esto es lo que buscamos hacer, igual en una presentación de PowerPoint o de Canva, como tú lo quieras hacer, se comparten ideas, no párrafos de información, ¿sale? Entonces, dicho esto, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes, como cada sesión, dar espacio a dudas, comentarios, preguntas, aprendizajes, bueno, lo que quieras compartirnos es, es importante. ¿Se comprendió? ¿No se comprendió? ¿Alguna opinión o dudas tal cual, como ya les decía? Y si no, con esto estaremos llegando al cierre de esta sesión y de esta segunda semana del módulo 4. Nos dice Michelle, ninguna duda, asesor. Saraí, ninguna duda, muchas gracias, asesor. Me quedó más claro con esta sesión. Me alegra mucho, Saraí. Sin dudas, asesor, muchas gracias. Gracias a ti, Larisa. Giovanna, todo claro. Gema, ninguna duda, asesor. Gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Ojalá, realmente se los digo, que no solo esta información y esto que estamos viendo nos sirva para estas actividades, sino para tener una mejor comprensión de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, de qué es lo que ha pasado, de dónde venimos y por supuesto del arte, de la literatura, ¿no? Ah, Celina, todo bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Gracias por haberme acompañado. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje.
Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, pasen bonita noche, buen fin de semana, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias, Michelle. Gracias, Gemma. Gracias a ustedes.